Muy buenas noches, damas y hombres hablando al corazón. Ministerio le da la más cordial de las bienvenidas. Hoy martes 24 de octubre, de 2023. En esta hermosa y calurosa noche ya de entrada, vamos a presentarle a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro compañero Celedonio Urrutia Jiménez, quien nos va a hablar del tema aplicar lo recibido de Jesús en mi familia. Bienvenido, Celedonio. Gracias, reitero, bendecida tarde y nos llenamos de la presencia del Señor. Nos gozamos en Él a pesar de que la tormenta esté en el mundo entero. Nosotros le queremos a Él y sabemos que esto es pasajero porque lo único eterno es Él. Y doblamos nuestras rodillas implorando al que todo lo puede para que la paz, que es sobre todo entendimiento, no solamente llegue a Panamá, sino a cada recóndito de este planeta que Él hizo con todo amor. El título, aplicar lo recibido de Jesús en mi familia. Maravilloso para mí. Me sacudió como cada vez que me dan un tema, me redargulló, me corrigió y me llevó a mis inicios en el año 2010, cuando yo aplicaba lo que sabía en el mundo, pero no aplicaba lo que yo me perdía. Yo decía que en el mundo yo tenía todo. Aplicar significa poner en práctica un conocimiento a fin de obtener un determinado resultado, rendimiento en alguien o en algo. En esa vida pasada que yo tuve, sí, yo aplicaba mis conocimientos, pero para situaciones que no eran correctas, hasta cuando empecé a recibir lo que yo desconocía. En junio del 2010 y 9 meses antes, varias personas ya me estaban hablando de una nueva vida, una vida de gozo, una vida de paz, de tranquilidad, de riquezas, pero no eran riquezas naturales como las que nosotros estamos acostumbrados, o yo estaba acostumbrado a tener, sino una riqueza que sobrepasa todo entendimiento. Y por más que me lo explicaban, yo no lo entendía. Entonces, ¿yo qué hice para tratar de entender lo que a mí se me explicaba? Yo empecé a comprar libros, empecé a comprar CD, empecé a comprar USB, me matriculaba en cualquier charla que se dictara en la cual se hablara de ese ser súper especial, nosotros para él, que se llama Jesús. Yo de chico siempre fui muy dado a congregarme en la iglesia donde mis padres me llevaban, y yo en algunas ocasiones les he comentado que yo sentía tener una relación personal con Dios, que es el término que ahora entiendo, porque yo cuando iba a la iglesia yo lloraba cuando yo veía a esa imagen ahí y veía que a esa persona, a esa imagen, le habían dibujado sangre y tenía una corona de espina en su cabeza, y yo lloraba y yo decía, pero ¿por qué ese señor que está ahí está sufriendo? Pues le quiero decir que todos esos CD y todas esas ayudas que yo conseguí en mí no causaban ningún efecto, porque en una me explicaban de una manera y en otra me explicaban de otra manera, y para mí eso era confuso. Y yo buscaba ayuda en personas a las cuales yo decía, yo quisiera ser como esa persona. Yo siempre trataba de imitarme a otros. Ahora entiendo y comprendo que a pesar de que tengamos una forma física diferente, todos somos iguales para Dios. Y Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito escrito, destinado, desde antes que fuésemos engendrados en el vientre de nuestra madre. Entonces yo buscaba lo que no me pertenece, porque eso que yo buscaba le pertenecía a otra persona. Y en ese buscar para recibir, yo fui perdiéndome más y confundiéndome más. Dice la palabra que recibir viene de culminar
un evento, un estudio, un adiestramiento, porque en eso yo estoy recibiendo y al final de ese recibir yo voy a obtener un título, un reconocimiento. Así que eso es lo que yo buscaba, un reconocimiento. Más que buscar de Jesús, yo buscaba un reconocimiento, porque yo veía que en estas personas, cuando terminaban de hablar de Jesús, todo el mundo los aplaudía. Y yo decía, yo también necesito que me aplaudan, porque yo tenía una ambición disfrazada de querer buscar más reconocimiento sobre mi vida profesional que sobre la vida que hoy llevo, que es la que me ha llenado de una manera completa. Entonces yo seguí buscando por años, buscaba y no encontraba, andaba por todos los caminos. Yo fui a diferentes denominaciones religiosas, conversé con varias personas y como les comentaba antes, con cada persona que yo conversaba, me confundía más y más y más. Hasta que en una ocasión, mi esposa me regaló un libro que todos conocemos que se llama la Biblia. Cuando ella me regaló ese libro, me lo dedicó y me acuerdo palabras más, palabras menos, porque por ahí la cargo. Ella me puso que en este libro encuentre la paz que ahora no tienes. Eso fue lo que ella me dedicó. Porque yo pensé que yo tenía una paz, pero yo no tenía ninguna paz. Le quiero decir que yo tomaba una pastilla que se llama Tafil y yo me tomaba 2 Tafil para dormir y yo brincaba en la cama. Entonces yo no sé qué paz yo tenía. Entonces cuando ella me regala ese libro, yo lo agarré y lo puse durante un tiempo ahí en un lugar X. Pero yo sí veía que ella siempre leía su libro y ella sí tenía algo que yo no tenía. En una mañana me intranquilizo y voy y busco el libro y empiezo a hojearlo. Como buen hombre intelectual, lo primero que busqué fue cuántas páginas tiene ese libro. Y cuando yo vi que eran casi 2000 páginas, yo dije, no, hombre, ¿qué va este libro? Yo no me lo voy a leer. Esto es demasiado tiempo para mí, a mí tiempo lo que no tengo. Y cuando empecé a ver el contenido y vi que habían casi más de 50 escritos ahí con cada libro y cuántas páginas, yo dije, menos tampoco. Prefiero ponerme en la televisión a ver películas, prefiero ir al teatro, prefiero hacer algo que no era eso. Como les comentaba antes, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y ese propósito no lo podemos cambiar. Yo empecé a sufrir enfermedades y a través de esas enfermedades, entonces yo me acordé que en una de esas charlas que yo fui, en uno de esos CD que yo compré, USB que yo compré, una persona o varias personas hablaban y daban testimonio de que habían estado enfermos y que a través de haber conocido a Jesús habían sido sanos. Les quiero decir que yo he estado más de 5 o 6 veces en el quirófano. Yo desde chico fui muy enfermo y yo dije, bueno, voy a leer para ver si decía yo, por chiripa soy sano. Miren ustedes, por eso es que yo les digo que en mi vida pasada yo era peor que Saulo de Tarso. Para mí Jesús era mi enemigo. Así que yo empiezo a agarrar una mañana ese libro, una madrugada, y empiezo a leerlo. Y yo creo que no había leído ni los primeros 3 días del Génesis, primeros 3 versículos del Génesis, y me quedaba dormido con el libro aquí en el pecho. Y así fue mi diario vivir por muchos meses. Me quedaba dormido, me quedaba dormido, me quedaba dormido, hasta que en una situación de salud muy dura, después que me recuperé, yo dije, ¿cómo yo no puedo leer un libro y me quedo dormido a los 5 minutos y me puedo quedar laborando 12, 13, 14 horas y eso no me da pereza? Entonces yo agarré el libro y ya yo no me acostaba ni me sentaba. Yo empecé a agarrar el libro y lo leía caminando, porque yo decía, si leo el libro sentado, me duermo. Si leo el libro acostado, me duermo. Entonces voy a empezar a caminar, porque si yo camino no me duermo. Y así fue como yo empecé a recibir lo que hoy tengo, caminando, caminando, caminando.
Y cuando yo voy leyendo ese libro y empiezo a llegar a la historia de Jesús, Jesús caminaba. Jesús nunca se quedaba tranquilo. La vida de él fue un caminar, desde que nació y desde antes que naciera, porque él caminaba hasta a través del vientre de su madre. Cuando tuvo que dejar su tierra, ir a otra tierra, donde iban a hacer un censo, ahí él iba caminando. Y todavía sigue caminando. Entonces, ese libro me enseñó que hay que caminar, no hay que quedarse tranquilo. Ese libro nos redarguye, nos levanta, nos fortalece, nos quita el sueño, por lo menos en mi caso. Ya yo no sufro de sueño. Cuando yo agarro ese libro, yo siento como si una corriente de 220 entrara en mi cuerpo. Así que yo empecé ahí a recibir lo que hoy puedo compartir. Me falta mucho, mucho por seguir recibiendo ese libro, porque cada vez que lo leo, digo, oye, ¿cuándo se me quedó esto por fuera que no me acuerdo haberlo leído? Pero como en algunas ocasiones alguien me enseñó y me dijo, cuando veas algo importante, subráyalo o apúntalo en un papelito y lo dejas allí y después regresas y lo analizas. Y yo decía, pero si ya yo leí esta parte, porque yo veía que donde estaba yo leyendo ya estaba subrayado. Y decía, debe ser que me confundí, voy a subrayarlo, ahora en vez de negro lo voy a subrayar de rojo. Y lo subrayaba de rojo. Y cuando leía nuevamente, decía, pero ¿cuándo se me quedó esto por fuera si ya está subrayado de negro y de rojo? Es que la palabra de Dios enriquece, da hambre y te abre los sentidos. Porque lo que yo interpreté en la primera leída de una manera, no era lo que yo tenía que interpretar. Hasta cuando Dios te permite interpretar la palabra en espíritu, es que ya tú dejas de subrayar. Porque yo interpretaba la palabra en mi conocimiento intelectual, a mi conveniencia. Y así no es como tenemos que leer ese libro, por lo menos en mi caso. Yo no le decía al Señor cuando iba a leer el libro, ni me presentaba en oración, y le decía, Señor, ilústrame, dame el entendimiento, dame la sabiduría de Salomón, abre todo lo que yo le pido ahora antes de empezar a leer ese libro, esa palabra. Lo he leído varias veces y les quiero decir que sigo recibiendo en cada vez que lo leo, cada vez que leo un versículo, cada vez que leo un salmo, un proverbio, yo sigo recibiendo. Yo me acuerdo que cuando recién empecé a leerlo, yo no sabía lo que eran los profetas mayores, los profetas menores. Ahora el Señor me ha ido enseñando, porque es la única forma como nosotros, lo que hemos recibido ese llamado, como todos, podemos aplicar lo recibido, lo recibido. Como les comenté, posterior de buscar, después de recibir todo su USB y empecé a leer ese libro, entonces se me abrió el entendimiento. En la palabra, en el libro Filipenses 4:9, Filipenses 4:9, que fue escrito por Pablo, antes Saulo de Tarso, por eso yo le decía antes que yo me comparaba con Saulo de Tarso, y ahora entiendo por qué. Porque hasta el Señor me enseñó y me sigue enseñando que al leer la palabra nosotros tenemos que saber de dónde, cuál fue la génesis, quién escribió ese libro, por qué lo escribió, cuál es el fondo por el cual esa persona lo escribió. Y Filipenses 4:9 fue escrito por Pablo, un hombre que todos nosotros sabemos ya que perseguía a los cristianos, que camino de Damasco el Señor lo cegó, que tuvo 3 días ciego y que cuando él recuperó su vista no fue el mismo, tuvo otro nombre. Y Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo les conversaba antes que yo no tenía paz. Yo andaba intranquilo, yo no dormía. Y yo no me vine a dar cuenta hasta mucho tiempo después
que cuando yo empecé a leer cada palabra en ese libro, mi vida empezó a tener una paz que antes yo no tenía. Yo dejé de tomar esa pastilla, yo dormía tranquilo, empecé a dejar de hacer muchas cosas que antes hacía para buscar. ¿Por qué? Porque ya yo había encontrado lo que no había buscado, que tenía que haber buscado. Entonces, qué nos dice Pablo en Filipenses 4:9? Que hay que establecer el método de enseñanza correcto. Él hablaba en este libro de las mismas cosas que él había enseñado a otros pueblos, a los filipenses, y que estos habían aprendido. Entonces, yo en mis razonamientos dije, si estos filipenses fueron enseñados y aprendieron, ya lo hecho está hecho. Yo no tengo que inventar el agua tibia. Si estos filipenses que se portaban mal, como yo me portaba, aprendieron y se conductaron, entonces ya yo tengo que cambiar mi modo de ser. Entonces, esta palabra empezó en mí a crear y a fortalecer mis raíces de forma personal con Jesús, con Dios. Encontré varias palabras, varios escritos que fueron afianzando y haciendo que las raíces se fueran más profundas y más profundas en mi relación personal con Dios. Ezequiel 36:27. Ezequiel fue escrito por él mismo. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis juicios y los pongáis por obra. Aplicar lo recibido de Jesús en mi familia. Aplicar es hacer una obra. Es hacer que algo rinda, que algo dé un fruto. Y la explicación de esta palabra es que esta palabra es una promesa de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esa es una promesa de Dios para con nosotros. Así como una muestra que como podemos gozar de su amor y cuidado. De qué manera nos cuida el Señor y nos habla de diferentes formas, pero el fin siempre es el mismo. Cuidarnos y amarnos. Amarnos y cuidarnos. Encontré otra palabra. Segunda de Timoteo 3:16. También escrita por Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Inspirada por Dios para enseñar. ¿Qué hacemos nosotros cuando lo que Jesús nos ha dado lo compartimos con nuestra familia o donde Él nos mande? Estamos enseñando de lo que hemos recibido, de lo que hemos recibido. Y tenemos que hacerlo con justicia, porque esa es la justicia de la que Él nos conversa. ¿Qué nos enseña la Escritura? A hacer lo correcto. Yo tengo que recibir para hacer lo correcto. Y la palabra en la Escritura nos bendice, nos prepara, nos capacita a nosotros como su pueblo para hacer toda buena obra. No solamente nos enseña lo verdadero y nos corrige, también nos capacita para hacer lo correcto. En ella conocemos lo que Dios pide de nosotros, su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, todas estas palabras y otras más, todas estas escrituras, todos estos libros,
en mí fueron calando poco a poco, porque este es un aprendizaje de una relación que va de poco a poco. Con el Señor nosotros nunca vamos a poder decir, en mi caso, ya yo me la sé toda. Porque antes les compartía que cada vez que yo leo la Biblia, yo me encuentro que ya la tengo subrayada y cuando la leo digo, pero esto cuando lo subrayé, que no me acuerdo. Porque esas son las sorpresas que nos da el Señor. Es más, yo decía en mis tiempos, ¿cómo yo me acuerdo del nombre de un joven con el que yo estuve en la primaria, en la secundaria? ¿Cómo yo me acuerdo de una poesía? ¿Cómo yo me acuerdo? ¿Cómo yo me acuerdo? Y yo no me acuerdo que yo haya leído este pasaje de la Biblia. Entonces ahí fondo yo empecé a decirle al Señor, Señor, no permitas que yo me olvide de ti. Porque yo sentía que si yo me olvidaba de lo que había leído, era porque yo no lo había leído de verdad. Yo mismo empecé a hacerme un autoanálisis, a corregirme, a redarguirme y a tener sed de ser saciado por la palabra, porque la palabra es agua y el agua calma la sed. Ahora se lo voy a compartir. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que fue, el que se hizo hombre por nosotros, y que a través de su sangre fuimos redimidos, nuestros pecados fueron perdonados, el que se entregó como cordero inmolado. Y leyendo la palabra, decía, Jesús también aplicó, recibió para entregarse por nosotros. Jesús bien pudo haber dicho, no voy a la cruz. Nosotros no hubiésemos sido salvos. Pero él fue a la cruz para recibir lo que hoy nosotros tenemos de él. Él fue a la cruz y recibió una muerte de cruz, una muerte nada agradable, pero todos sabemos que al tercer día él resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Ese es un ejemplo que yo en mí, yo lo tengo en mi corazón. Le estoy hablando de mi experiencia en base al título que se me dio. Tenemos que ser perseverantes en todo. Dice la palabra en el libro de Levítico 20, el versículo 7 y el versículo 26. El libro de Levítico que fue escrito por Moisés. Moisés, el hombre que por 40 años vivió bajo la potestad de un reinado que no era de su origen de nacimiento, que por 40 años fue a prepararse, fue a ser preparado por el Señor para regresar a liberar a su pueblo. Mire, cuando Moisés regresa después de 40 años y va a Faraón, y él le dice, deja salir a mi pueblo o al pueblo de Jehová o de Dios para ir al desierto a hacer fiesta y a honrarlo. ¿Será que sí, el Señor le puso el corazón duro a Faraón, pero se lo puso duro para que el pueblo no fuera al desierto? Cuando tuve ese sentir y le pedí al Señor que me corrigiera, cuando ocurrió lo que ocurrió en Israel. Ustedes saben que la gente que estaba en el desierto haciendo esa fiesta ese día no era ninguna fiesta agradable al Señor. Si buscan las imágenes, se van a dar cuenta que esa fiesta no era agradable al Señor. Dice el libro de Levítico, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová,
soy vuestro Dios. Vosotros seréis santo para conmigo, porque yo, el Señor, soy santo y os he distinguido de los demás pueblos para que seáis míos. Nosotros sabemos qué está ocurriendo en otros países, en nuestro Panamá, pero hoy este pueblo está reunido aquí porque nosotros somos un pueblo de él. Y por eso imploramos y rogamos por los que no se pudieron conectar, porque ellos también son un pueblo de él. Y ahí dice, santificaos. Significa ser consagrados, dedicados, ponernos aparte para el uso a su propósito especial de Jesús. O sea, estar separados del mundo y de las cosas mundanas. Estar separado del mundo es una lucha diaria porque el mundo, nosotros sabemos que le pertenece al príncipe y él siempre tratará de buscar la forma de venir en contra de nosotros. No del que está allá como yo tuve en un tiempo, porque cuando yo estaba allá, él ni me miraba, porque yo estaba en el tiempo, en el mundo de él. Pero apenas el Señor me trajo acá y yo le di derecho legal, él me persigue todos los días a ver dónde me arrastra de nuevo al mundo. Por eso yo cada madrugada le digo, Señor, te pido, te ruego, te imploro, te suplico, Señor, que el viejo Celedonio no se levante más nunca. No permita, Señor, que yo deshonre la obra que tú has hecho en mí, menospreciando tu sangre. Porque todos los días hay tentaciones del enemigo, todos los días. En el metrobús, en el metro, al caminar al súper, donde estemos, el enemigo está viendo a ver de dónde cogíamos, ya sea por ver, por hablar, por oler, por tocar, por caminar, porque él está buscando como león rugiente a ver a quién encuentra desprevenido por ahí. Pero lo que él no sabe es que él puede ser un león rugiente, pero nosotros tenemos un león rugiente que vive en nuestro corazón, que es más león que el que él se imagina que es. Porque la palabra dice que es como, no es. Es como es parecido, pero no es lo original. Yo en mi día a día he seguido pidiéndole al Señor que me siga formando. Yo, el 30 de junio del 2010, yo empecé mi supuesta relación personal con Dios. 30 de junio del año 2010. Yo por 4 años, yo anduve con una vida de tibieza. Yo leía la palabra, pero no me llenaba. Ese llenar de la palabra que yo les acabo de compartir hace unos minutos atrás, empezó a mí en agosto del 2014. En agosto del 2014, estando hospitalizado en la caja del Seguro Social, que ustedes saben lo que ocurrió conmigo, lo que el Señor permitió que ocurriera conmigo, porque el Señor no va a permitir que ninguna de estas ovejas se pierda. Dice la palabra que el padre que ama a su hijo se levanta temprano a disciplinarlo, a corregirlo y hasta darle con una vara. Pues fue necesario que él me diera con una vara. Y ahí en esa cama, yo le dije, Señor, yo te pido que tú mismo me formes. Yo me voy a encontrar con otras personas que tú has formado también. Y no es para menospreciarlas. Te pido, Señor, que tú mismo me formes. Muchos de nosotros nos congregamos en un ministerio y les quiero decir que yo habitualmente iba los días jueves. Y ahí me encontraba con muchas de ustedes, bellas damas. Cuando ese evento acababa el jueves, yo le solicitaba a una persona que me hiciera un CD y yo me traía ese CD para la casa. Y al día siguiente yo lo ponía. Y yo lo escuchaba. Pero ese CD, a pesar de que yo lo leía y lo escuchaba, no me hacía clic.
el 3 de septiembre del año 2014, después que yo salí de ese hospital, empezó un proceso diferente en mi persona. Cada vez que yo vengo aquí un martes, que yo tengo la oportunidad de poder conectarme y llenarme más, porque con Dios nunca vamos a dejar de tener sed, con Dios siempre vamos a tener sed, pero de la buena agua, del agua viva, de esa agua que tomó la samaritana en ese pozo de Jacob. Así vivo yo, todos los días con ganas de tomar agua y agua y agua y agua. Porque si hay que dar de lo que Jesús nos ha dado o me ha dado a mí, yo tengo que tener siempre sed. Dice la palabra en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo me tuve que hacer enemigo del mundo, porque yo no le puedo hablar a otras personas de lo que he recibido con Jesús si yo ando en amistad con el mundo. Eso no quiere decir que yo soy el que menos peca, porque yo soy pecador. Pero uno tiene, que andar en enemistad con el mundo. La amistad con el mundo significa seguir, vivir, amar y estar de acuerdo con los deseos de la carne y el espíritu que los impulsa. Esto es yo. No puedes vivir de esta manera y ser amigo de Dios. Eso con Dios no va. Esa es la amistad con el mundo. Y la enemistad con Dios es la opinión del alma contra Dios, que se revela contra su autoridad y su voluntad. Cuando yo estoy en amistad con el mundo, yo estoy en enemistad con Dios. Y eso es lo que yo no puedo dar a que ocurra. Le quiero decir que de muchas personas que yo decía yo quiero ser como esa persona, lamentablemente muchas de esas personas después cayeron, porque aquí el ganar con Dios es mantenernos. Yo no puedo permitir que mañana pasado yo acometa algo que vaya en contra de lo que la cabeza de este ministerio, puerta por Dios, me haya permitido hablar en cada evento. Porque lo primero que van a señalar es, este no era el que hablaba ya en aquel ministerio y le daban permiso. Les he comentado que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Primero con el trono de lo alto y segundo con quien Dios ha puesto como cabeza. En esta nuestra hermana María Luisa nos bendijo con esa palabra, del Salmo 119. Esa palabra me sacudió cuando María Luisa la dijo. Me sacudió muy fuerte. Me hizo entender, afirmar el peso que yo llevo cada vez que el Señor pone en el corazón de Gloricel. Darme un título para hablar de las maravillas del Señor en mi vida y en la vida de todos nosotros. No se crean que Gloricel hoy se paró y que, Celedonio, no. Es una mujer que vive en constante oración, en una lucha que no se detiene, que no se detiene. Y ella sabe que no nos podemos dar el lujo de caernos. Sí, nos podemos levantar, pero ya no vamos a ser los mismos. No vamos a ser los mismos, porque ya tenemos una mancha. ¿Por qué? Porque estamos vestidos de blanco. Me caí y es como si me cayera una gotita de una tinta negra aquí. Todo el mundo va a ver el puntito negro. La gente no va a ver lo blanco que te sobresale sobre el puntito negro. Y van a señalar.
Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitar, aplicar lo que Jesús, Cristo, fue, es y nos ha enseñado a seguir. Este libro, Primera de Corintios, fue escrita por Pablo. Y Pablo reconoció que somos personas que podemos causar gran impacto en la vida de nuestros semejantes, ya sea para bien o para mal. Eso es lo que acabo de compartir. Nuestro actuar es de bendición para bien o para mal para muchas personas que nos tienen en la lupa. Para mí fue un proceso, porque yo decía en mi intelecto, de verdad, de verdad, de verdad, pues hoy yo puedo decirle que sí, que es de verdad. El Salmo 34, versículos 14 y 15, que fueron escritos por David, el rey David, un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, que lo alababa, danzaba, saltaba, brincaba, cantaba, y todos sabemos cómo trastabilló. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tenemos que ser como David, no para caer y decir, si David se cayó una vez y lo perdonaron, yo me voy a caer también una vez y me van a perdonar. No. Cuando David escribió este salmo, fue después de experimentar la protección de Dios sobre su vida. Si buscan la esencia de este salmo que David escribió, se van a encontrar que este salmo lo escribió David poco después de experimentar la protección de Dios sobre su vida. Esa es la esencia de la palabra, buscar, indagar, la génesis, de dónde vino, hacia dónde va. Y de este salmo sale que la paz de Dios cuidará de nosotros, de nuestros corazones y nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. Si deseamos lograrlo y dejar las guerras que hay en nuestro interior, de nuestro espíritu contra la carne, necesitamos creer que Jesús, en Jesús, y ofrecerle nuestros corazones y ser y hacer completos y sin reserva. No puedo ser tibio como yo lo era antes. Yo antes vivía una vida de tibieza, por eso yo no recibía nada. Y si recibía, lo interpretaba a mi conveniencia. La palabra es dura, la palabra corrige, la palabra redarguye, la palabra levanta, la palabra salva. Porque Dios no, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, siendo la misma persona, esta palabra no se escribió para condenación. Esta palabra se escribió para evitar la condenación, que son dos cosas diferentes. A pesar de que ahí se habla de la condenación, de la resurrección de la condenación y la resurrección de la salvación, el propósito de la palabra no es para condenarnos. El propósito de la palabra es para salvarnos. Y yo antes la tenía malinterpretada, porque cada vez que yo leía, esta palabra me está señalando, me está castigando, me está echando un balde de agua caliente. Y después yo entendí en el Espíritu cuando Él me dijo, no, es para salvación. Todavía en el Apocalipsis, en el libro de la Revelación, se habla de la salvación. ¿A dónde la tengo que compartir? De lo que he recibido en la familia. ¿Por qué en la familia es el primer lugar donde yo tuve que empezar a compartir lo que recibí de Jesús? Yo puedo engañar a cualquiera en la calle y decir que yo soy un buen padre, que yo soy un buen cristiano, que yo y que yo y que yo y que yo.
pero yo no puedo engañar a mi familia. Nuestra familia nos conoce a cada uno de nosotros. Nuestra familia es nuestro juez número uno, es nuestro fiscal número uno. Por eso Dios nos manda primero a hablarle a la familia. Amén. Yo no puedo ir a la calle, a hablarle al de la calle. Lo voy a engañar, me lo va a creer, pero mi familia lo sabe y quieren una prueba. En mis primeros 4 años, mi relación que yo decía que tenía con Dios, ya yo le hablaba a mi familia. Pero después del año 2014, cuando el Señor me sacó de ese hospital, mi hijo mayor se me acercó y me dijo un día, papá, perdóname, porque tú no estabas en mis planes ni en mi corazón. Y ya yo le hablaba de Dios. Nosotros no podemos engañar a nuestra familia. Ahí es donde empieza la cosa, en la familia, en la familia. Nuestra familia tiene que ver ese cambio de adentro hacia afuera, radical, completo, sin reserva. No te levantes más nunca el viejo Celedonio. Ahí, por eso nos manda a hablarle a la familia. Hoy les confirmo, yo al de la calle lo puedo engañar. Nosotros al de la calle todos lo podemos engañar, pero a nuestra familia nosotros no podemos engañarle. Yo le puedo pedir a alguien de mi familia, préstame $10 y te lo pago la otra semana. Pero si yo no se lo pago, la próxima vez que le vuelva a pedir prestado, no me lo va a prestar, porque ya me conoce. Pero al de la calle, que no me conoce, le puedo pedir los $10 y me lo va a dar. Entonces, si pasamos el filtro con la familia, a través de Jesús en nuestro corazón, ya ir a la calle es diferente. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a la calle, vamos con el permiso del Señor. No para quedar exhibidos, sino para redargullir y hablar lo que el Espíritu Santo, el Consolador que se quedó aquí, hasta cuando Él regrese, va con nosotros. Si yo ando en la carne, el Espíritu Santo no está conmigo. Apenas yo cometo un pecado, el Espíritu Santo se aparta de mí, nosotros lo sabemos. Yo no puedo conquistar al Espíritu Santo. Eso es mentirita blanca, mentira es mentira. O es blanco o es negro, no puede ser gris. O estás frío o estás caliente, pero no puede ser gris. O estás frío o estás caliente o eres tibio. Y a los fríos y a los tibios, bueno, dice la palabra, más te vale ser frío porque me indica que no me conoces. Tendré consideración de ti, como lo tuvo conmigo antes que yo lo conociera de verdad. Pero ya yo no puedo decir que no te conozco. Eso es que de oídas te oía y ahora te veo, ya lo conozco yo. Y una vez que yo conozco y sé de la palabra, lo que me pase a mí es porque yo me lo busqué, porque ya yo la conozco. Entonces ese es el propósito de Dios por el cual Dios estableció la familia, principalmente para que nuestros hijos sean felices, nuestras ayudas idóneas sean felices, para que aprendamos los principios correctos, esos principios que Él nos dejó, el amor, la paz, esos frutos del Espíritu Santo. ¿Qué me llenó a mí? Más todavía me sigue llenando cuando leemos los evangelios. Cuando yo leo los evangelios, para mí eso es wow, wow, tremendo. ¿Por qué? Porque el evangelio, los evangelios son las buenas nuevas. ¿Y quién no quiere buenas nuevas en su vida? A mí todos los días tráigame nuevas buenas, no me traigan buenas malas. Yo quiero nuevas buenas todos los días. Y eso es lo que el Señor nos da todos los días, buenas noticias. Nos habla del amor de Dios, el amor que Dios le tiene a la humanidad, que permitió que su único hijo viniera aquí en forma humana a morir por nosotros.
que todavía permite que el Espíritu Santo, el Consolador, se quede con nosotros, brindándonos esa oportunidad. Jesús entregó su sangre por nuestros pecados para que hoy nosotros estuviésemos aquí reunidos con ese amor que tenemos el unos por los otros, leyendo los evangelios, leyendo la palabra, recibir la fe en Jesucristo, en Jesús. Aprendí del arrepentimiento y aprendí a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros lo podemos recibir donde estemos. Donde estemos, nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. Donde estemos. En el Amazonas, en el Polo Norte, en el Polo Sur, donde estemos. Solamente hay que pedirlo, implorarlo, anhelarlo desde el corazón. Y el Espíritu Santo llega y se posa sobre nosotros. El temor de Dios. La vez pasada estábamos hablando del temor de Dios. Y debemos saber que el temor de Dios es un don del Espíritu Santo. Es el séptimo don del Espíritu Santo. Cuando buscamos los dones del Espíritu Santo, son 7. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Temor de Dios no quiere decir que vamos a andar, no. Temor de Dios quiere decir que nuestro propio actuar nos hace ver lo que le agrada o no le agrada al Señor. Un ejemplo, temor de Dios tuvo José cuando la esposa de Faraón se le insinuó y él la rechazó. Porque él sabía que habiendo cometido ese acto, si lo hubiera cometido, eso no le hubiera sido agradable a Dios. Mejor apartémonos y vivamos bajo el temor de Dios. Porque aunque alguien nos acuse, Dios lo ve y lo escucha. Y siempre Dios va a tener a un testigo, como tuvo un testigo cuando la esposa de Faraón fue y lo acusó y dijo, eso no fue así. Dios siempre tiene un testigo a favor de sus hijos. Además de él, que desde el cielo intercede por nosotros, siempre él tiene un testigo natural aquí alrededor de nosotros. No, eso que usted está acusando a la señora María Luisa no se dio así. Ella le tomó la presión arterial bien al Señor, ella lo anotó en el libro. No, disculpa, Elizabeth no se comportó de esa manera, ni Sheila, ni Fátima. No, Gloricel, no me, olvídate. Esa dama de Dios no se comportó de esa manera. Siempre va a haber alguien que salga a hablar lo que es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos a la luz. Nosotros no actuamos en la oscuridad. Cuando nosotros hablamos del Señor, no lo hacemos a través de una pantalla donde nadie nos ve. Nosotros aplicamos lo recibido de Jesús a la luz, no en oscuridad. Y lo que hacemos a la luz, Dios lo ve con agrado. Dios lo ve con agrado. ¿Qué no hacemos a la luz? Cuando nos encerramos en nuestro lugar secreto y nos ponemos con Él a hablar, a llenarnos. Porque dice la palabra que lo que hagamos en ese lugar secreto, ¿qué dice la palabra? No lo va a reconocer en público. ¿Ve? Pero sale a la luz, porque en la luz es donde Él se mueve. Entonces, José dijo, esto no es, ahí el temor de Dios, que son diferentes a los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Entonces ya nosotros sabemos que un don del Espíritu Santo es el temor de Dios. Cada vez que tengamos eso presente, nosotros vamos a vivir en amistad con Dios y en enemistad con el mundo. Y vuelvo y le digo, enemistad con el mundo no quiere decir que no me voy a llevar con X, Y o Z persona.
¿Por qué? Porque esa persona es su relación personal con Dios, que es diferente a la mía. Yo para un dolor de cabeza me tomaré una Tilenol. Tal vez esa persona se tiene que tomar 5. O yo me tendré que tomar 5 y ella una. Nunca pidamos ser como otra persona. Pidámosle al Señor, fórmame como tú me has destinado que me quieres formar. Ah, no, yo quiero ser como la señora Gloricel. Ajo, ¿y cuántos azotes se habrá llevado? ¿Ah? ¿Y cuántas peladas de rodilla? ¿Y cuántos señalamientos? ¿Y cuántas acusaciones? Eso solamente lo ha podido soportar ella. Tal vez ninguno de nosotros lo hubiera podido soportar. Pero ella ha sido preparada por Dios para soportar eso. Nosotros también tenemos que ser preparados para soportar. Le quiero terminar con esta palabra, que es un poco fuerte, porque antes yo les decía que la palabra nos hace, nos fortalece, y antes les decía que la palabra escrita es para librarnos de la condenación y darnos la salvación. Esta palabra está escrita en el libro de Eclesiastés 12:14 y dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda cosa oculta, buena o mala. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda cosa oculta, buena o mala. ¿Y de qué se trata esta palabra? Del temor de Dios. Guardando los mandamientos, tenemos temor de Dios. Porque los mandamientos nos dicen cuál es el comportamiento que en mi caso yo debo tener. No codiciarás, no robarás, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y sigue. Pero qué difícil a veces se nos hace tener temor de Dios. Tenemos que caminar teniendo una vida lo más íntegra posible. Lo más íntegra posible. Porque antes yo les decía, yo soy pecador. Ahora con todas las cosas que están pasando en nuestro Panamá, yo cada vez que veo estas situaciones, se me salen a veces algunos pensamientos que, wow, Señor, perdóname, disculpa. ¿Por qué? Porque uno a veces le sale. ¿Ve? Así que bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Cualquiera pregunta, este servidor a sus órdenes. Gracias. María Luisa, ¿estás ahí? El micrófono. Ella está ahí, pero tiene el micrófono en Está mute. en mute, María Sí, Luisa. ya se lo van a corregir. Mientras que María Luisa entra, Celedonio, me gustó sobre todo cuando el tema creo que es aplicar lo recibido de Jesús a la familia, ¿verdad? Correcto, exactamente, así es. Me gustó mucho cuando dijiste que tú no puedes ser luz en la calle si en la casa no eres claridad, porque el tema realmente era encaminado a poder enseñar a otros cómo lograr, todos nos convertimos, ¿verdad? No, ya no. Ya entraste, María Luisa. El micrófono, Bueno, ábreme. todos nos Hola. convertimos. Hola, sí, ya, Gloricel, Sí. no sé qué le pasó, no podía abrir el micrófono. Sí, no, yo iba a ampliar un poquito con Celedonio y como empecé voy a seguir, ¿oíste? Ok, Eh, listo. Celedonio, eso me gustó como te dije porque
Tenemos que ser claridad en la casa primero antes de ser luz en la calle. Recuerdo yo que en tu caso personal, la que entró primero fue Marisol. Ella te llevó a lograr que tú empezaras una relación con el Señor Jesús. Eso es lo Así es. que... entonces, eso me trae, ¿cómo te comportas tú como hijo de Dios al aplicar o ejercer la palabra de Dios de tal manera que tu esposa, perdón, crea en la conversión tuya y tus hijos? ¿Cómo lo haces para que ellos entiendan que realmente el Celedonio ha cambiado? Ese es un diario vivir del día a día. El Ajá. Celedonio que cambió después del 2014 se ha mantenido. Hasta cuando uno mira, hasta cuando uno prepara un alimento, hasta en esas cosas, uno comunica si uno ha o no ha cambiado. Si antes no Así limpiaba la es. ventana y ahora limpia las ventanas, algo pasó. Si antes no regaba la planta y ahora está regando la planta, algo pasó. Cuando tú empiezas a quitarle carga a tu ayuda idónea de cosas que a ella le agrada, porque a mi esposa le gusta la jardinería, le gusta la limpieza, y antes yo me quedaba viendo televisión o haciendo otras cosas, eso quiere decir que algo ha cambiado. Somos dos siendo uno, no uno cargando al otro. ¿Ves? Cuando mis hijos antes llegaban, yo ni los abrazaba. Ahora yo los abrazo, las pocas veces que los puedo abrazar, el mayor ya se casó, el otro llega tarde de laborar, pero yo los abrazo. Antes yo no los bendecía, antes yo no les escribía. Ahora yo les escribo, yo los bendigo, ¿ves? Yo estoy pendiente de ellos como ellos están pendientes de mí. Y no solamente les escribo para saber cómo están, yo les mando una palabra todos los días. Donde se encuentren, yo les mando una palabra. De las que les he conversado, de las que Gloricel comparte todos los días o comparten ustedes en el grupo. Esas palabras yo las comparto con otras personas, no solamente en Panamá, fuera de Panamá, fuera de Panamá. Entonces, eso es parte de la conversión, de dejar de ser el viejo hombre y ser el nuevo hombre. Que hay que mantenerse, ¿ves? Hay que mantenerse. Porque hasta Jesús fue tentado cuando Pedro lo empezó a adular. Y él que le dijo, apártate de mí, Satanás. A mí muchas personas se me han acercado a adularme y yo mis oídos los tengo desconectados. No es que le digo no me lo digas. Sí, yo lo escucho, pero después yo me aparto. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tratar de ver cómo te exhibe delante de los demás. Y yo he visto muchas personas, hombres y mujeres de Dios, que la adulación del mundo los ha desviado de su camino. Y esta es una guerra de todos los días, de todos los días. Yo me imagino que muchos de nosotros aquí recibimos mensajitos todos los días. Oye, sin ti, la palabra que me diste, no. La palabra no te la di yo, la palabra te la mandó Jesús. Por eso cuando yo empiezo a orar por una persona, yo le digo, en el nombre de Jesús, yo no le digo, yo te voy a declarar sano. En el nombre de Jesús. Y esto me lo confirmó cuando en este ministerio. Las oraciones que Gloricel nos da empiezan siempre. Padre, en el nombre de Jesús, tú no puedes quitarle la honra y la gloria al que la tiene, al que tiene el poder. Nosotros somos el instrumento. Yo les he comentado cuando yo voy a un hospital a orar por un enfermo que me invitan. Yo empiezo, Padre, en el nombre de Jesús. Pero eso lleva un proceso. No es que ahora me llamaron y corro de una vez, no. Por eso tenemos que vivir en ayuno, oración y lectura de la palabra. Porque esos tres elementos, siendo parte de nuestro diario vivir, nos mantiene en un camino de corrección. Cuando yo estoy en ayuno, que es regularmente como lo mío, eso me mantiene corregido. Me pasan un plato de comida por delante y no me da gula, no me da ganas de, Dios mío, qué rico se ve eso y me voy atrás del plato de comida.
Hay que morir a la carne para que el espíritu sea sobre la carne. Esos tres elementos, siendo el diario vivir de nosotros, nos levanta, nos redarguye. Cuando leo la palabra y salgo a la calle, eso va conmigo. Que el tráfico está pesado. No, que estoy en la fila y la fila no se mueve. Ay, Jesús, ¿cuántas veces no habrá estado en una fila esperando? ¿Cuántas veces no caminó bajo el sol en esos desiertos? ¿Cuántas veces no durmió a la intemperie? Y yo voy en un bus con aire acondicionado y me estoy quejando. No, esa es parte y la palabra es la que me lo recuerda. Decirle a una persona, buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes. Cuando yo me acuerdo de esa palabra que Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? Palabra, palabra. La palabra declarada en el nombre de Jesús con fe da vida. Esa palabra a mí me dio vida, a mí me dio vida porque yo estaba muerto en vida. Y así es como yo comparto y así es como mi familia, Marisol, Fernando y Ricardo, han visto lo que el Señor ha hecho en mí y sigue haciendo cada día. Preparar el desayuno, antes preparar el desayuno celedonio, ¡mua! ¿Qué va? Ahora el desayuno está listo, el café está listo, el té está listo. Entonces, esas son las pequeñas cosas que hacen grandes cambios y que dicen, Celedonio ha ido cambiando poco a poco. El Señor lo ha ido cambiando poco a poco, porque el Señor es el que me ha cambiado. Tú podrías decir tres puntos importantes que tuviste que tomar en cuenta para lograr evangelizar tu casa primero antes de salir afuera. Ok. Conocimiento de la palabra, Ajá. convicción de la palabra y fe de la palabra. Amén. Yo tengo que tener el conocimiento de la palabra, tengo que tener la convicción de que esa palabra tiene vida y que esa fe en esa palabra va a traer lo que no se Entonces, ve en el mundo natural. ok, entonces, si hay heridas en el hogar, ¿cómo evangelizas con tu conversión la sanidad de esas heridas de los otros miembros? Bueno, les quiero comentar. Yo cada vez que hablo con mi familia les digo, hijos, Marisol, lo que yo les haya podido ocasionar a ustedes hoy o en la última vez que nos vimos, que les haya podido crear un dolor en su corazón, les pido perdón, necesito que me lo digan. Yo soy de carne y hueso, yo soy pecador, yo me equivoco, y aunque yo lea la palabra, yo me equivoco, porque yo soy pecador. Yo se lo he dicho a mis hijos, a mi familia, a mi esposa. Igual a veces cuando ellos se portan mal, ya el otro que está casado, a veces, papá, mira, o el otro que está por casarse, papá, mira, o a veces Mari me dice, gordo, mira, yo siento que no te he compartido la palabra como lo compartí antes. O yo también se lo digo a ella, porque nosotros compartimos la palabra uno con el otro. Y yo comparto la palabra con nuestros hijos. La palabra hay que compartirla dentro de la casa. ¿Y cómo empezó todo? Porque yo estaba leyendo la palabra. Papá, ¿qué es lo que estás leyendo ahí? La palabra ahí. Se me quedaban viendo, se iban. Pero después no me preguntaban, ¿qué estás leyendo ahí? Explícame lo que estás leyendo ahí. Eso es un proceso. ¿Por qué? Porque, oye, este no va a cambiar de la noche a la mañana. Yo no creo que él esté leyendo la palabra. Papá, ¿qué es lo que dice ahí? Explícamelo. Entonces yo le explicaba. Es un proceso. Bendito Dios que lo que yo pude haber heredado de mi antepasado, ya esa cadena se pudrió. Y la descendencia que viene ahora ya tiene conocimiento de la palabra. Y yo se lo he dicho a ellos, hijos, ustedes saben lo que es la palabra. Yo la conocí a los 57 años, le dije. Mi inicio fue a los 57 años. El más chico empezó
a los 18, que era mayor de edad, y el más grande a los 21, que fueron con tropiezos hasta cuando llegó el 2014, que de verdad cambió la vida en mí. Pero ya había un proceso, y ya había un proceso. Y ese proceso ha servido para que ellos también se fortalezcan. Los procesos que Dios nos da son fortaleza. Si yo no me enfrento a la tormenta, yo nunca voy a saber el poder que Dios ha depositado en mí para decirle, porque la palabra lo dice, en mi nombre harán mayores cosas. Y si Jesús tuvo el poder de decirle a la tormenta, cálmate, y Él declaró en mí y en cada uno de nosotros que en su nombre declaramos y la tormenta se va a apaciguar. ¿Por qué no se va a apaciguar? ¿Por qué no se va a apaciguar? La palabra está allí para arrebatarla, para redarguirla, para ponerla en práctica. La palabra no es palabra muerta, es palabra viva. Cada palabra en la Biblia está viva. O para Así es. condenación por mi mal actuar, o para salvación por mi bien actuar. Cada palabra está viva, cada frase, Así cada es. oración, cada capítulo, cada libro, cada amén está vivo. Nosotros tenemos que saber darle más vida en nosotros. No es leerla por leerla, es darle vida. No sé, María Isa, Luisa, si hay alguien que quiere preguntarle algo a Celedonio. sí. Y mire algo lindo que sucedió en la familia de Celedonio, es que todos tuvieron como eh, esa unión en el 2014, porque por una necesidad ya se estaba sembrando, pero como que el, el, el boom, la explosión, la unificación de la palabra, porque todos se unieron por una situación familiar y fue la enfermedad a la cual el Señor llevó a Celedón. Entonces, todos estuvieron allí Pero la yo quiero unión hacer en el un alto a eso 2014. yo quiero hacer un alto a eso que acabas de decir, María Luisa. Lo iba a dejar para otro tema, pero tenemos que entender algo. No todas las familias van a ser con el mismo modelo que otras. No todos se van a comportar de la misma manera. Hay, no sé si es una equivocación o un error, que ponen como que el sacerdote es el que tiene que marcar todas las pautas en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Y yo te lo voy a demostrar con la palabra que no necesariamente es así. Yo creo mucho en la capacidad que tiene la mujer cuando sana las heridas y tiene un hogar cimentado, sólido en Cristo. Así como para el hombre, la palabra dice claramente que tiene que ser una esposa bajo los principios de Dios, una judía, una persona que tenga la situación clara de los principios que tiene el Señor. Para la mujer no es igual. Y te lo puedo demostrar. Ruth no era judía y se casa con un judío. Esther era judía y no se casa con un judío, porque para el Señor eso no era una situación que limitaba la posición de una mujer en un momento determinado. Y adicional a eso, ya yo les he hablado de Timoteo anteriormente. Timoteo, su papá era griego, su mamá era judía, pero se convierte al cristianismo. Pero su abuela era cristiana también. Entonces, en ese hogar, aunque el esposo era inconverso porque no tenía las leyes
que tenía el pueblo judío, tenía principios en base a la mujer. La mujer Loida le da a Eunice y Eunice le da a Timoteo porque Timoteo conoció la palabra desde que era un niño. La aprendió a manejar. Entonces, ahí a lo que voy es que no quiero que enmarquemos que lo que pudo experimentar Celedonio es lo normal en todo lo que versa en la palabra de Dios, porque no es así, porque depende de la manera como Dios quiera levantar la posición de una mujer, y eso está expresado en la palabra de Dios, y que vienen del linaje de Jesucristo también, porque Ruth viene del linaje de Jesucristo, pero aún así el Señor pudo complementar la diferencia existente en esos principios y hacer que la mujer tuviera el empoderamiento suficiente para criar niños sanos en la doctrina de Dios. Y ahí tenemos el ejemplo de Timoteo. Entonces, no debemos poner restricción a una situación donde solo Dios sabe cómo lo mueve. Por eso yo siempre lo digo y lo diré en el nombre de Jesús. El Señor está provocando que la mujer se sienta valorada, se levante, se sienta empoderada. Así es. Porque es importante la mujer en un hogar. Y ahí lo dice la mujer virtuosa. Claramente, el hombre va a trabajar y la mujer se encarga de brindarle, y ese es el problema hoy en día. La mujer se ha igualado en el trabajo con el hombre, queriendo ganar a nivel profesional, y ha descuidado la base sólida, y me incluyo yo, porque en algún momento yo consideré que lo profesional era más valioso que ser una ejecutiva del hogar, para ponerlo más bonito. Y me doy cuenta de que mis 3 hijas, por mi cercanía al Señor, han sido más ejecutivas del hogar, porque aunque mi hija menor es madre soltera, ella siempre tiene tiempo para dedicarle a su hija y valorar la presencia de su hija en su vida personal. Y que muchas veces por el desequilibrio, por el desbalance en la vida de nosotros, no lo supimos manejar. Bendito Dios que llegamos a los pies de Cristo, nos Amén. convirtió y pudimos lograr todas esas cosas maravillosas, pero lo primordial y lo importante es que la mujer siempre se dedique a tener el cuidado de que sus hijos crezcan sólidos. Y el Señor me dio la palabra de la familia en esa área donde les estoy hablando, pero ya el tiempo está próximo a terminar. Yo creo que hay otras preguntas, y entonces yo lo compartiré al grupo. Los otros versículos, hay uno que me gustó tuyo, Celedonio, no sé si era Jeremías, que hablaste de cómo aplicar en la familia las cosas que eran importantes. Era Jeremías el que dijiste, No, hoy no de la hablé de cita Jeremías. bíblica. ¿Cuál Hoy era no, la cita bíblica que mencionaste? No recuerdo cuál fue. En ese momento no presté atención a la palabra, pero tenía que ver con la aplicación de la familia y lo importante que es uno, porque mira, la familia nos conoció en oscuridad. Entonces, ¿cómo llega uno a la casa y hace creer a la familia que cambió? Por eso te preguntaba qué puntos podrías tú poner importantes en ese sentido, porque al principio va a haber dudas, desconcierto, a ver si está bromeando, no, eso no es verdad,
pero el tiempo y el Señor se encarga de hacer la diferencia en ese sentido. Y Entonces, eso, el desconocimiento siempre trae dudas. así ¿Ves? es, El así desconocimiento es. siempre trae dudas. Es como llegar a la orilla de un río, ¿me meto o no me meto? ¿Está llano o está hondo? Pero es como cuando yo les decía, cuando yo empecé, que a mí me hablaban de la palabra, yo decía, no, hombre, ¿qué me va a enseñar la palabra? Sí, para la palabra yo que me la sé toda. Pero a medida que me fui No, metiendo en la palabra, y lo bonito tuyo, Celedonio, fue que aunque llegó primero Marisol, ella supo inculcarte a ti la palabra para que tú tomaras tu rol correcto en tu así es. casa y ella pudiera ser tu ayuda idónea. Y fue perseverante, Entonces, mire, eso es lo importante, wow, que no quiso tomar el lugar tuyo, sino lo respetó y eso así es, hay que aprenderlo, no es fácil. así es, así es, así es. Ahora sí, María Sí, Luisa, sí, si tienes yo algo estoy más, clarita, sí, clarita, y yo en ningún momento he querido, no, no, sino que el regalo que el Señor le hizo a Celedonio y a su casa, de eso unificar a sí. su familia en un sentido. Ese era mi objetivo, resaltar ese milagro que hizo para traerlos a todos en un bien familiar, ¿verdad? Ese era lo que yo quería resaltar. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta para Celedonio? A ver, Miren, el tema está muy bueno sí, porque muy bueno. es muy, a veces uno, y han habido muchas dudas de cada uno de ustedes, ¿cómo hago para yo poderle hablar a mi hijo? ¿Cómo hablo yo con mi pareja? ¿Cómo hablo yo con todo lo que rodea a mí dentro de mi mismo ambiente? Y ahí es donde está el proceso que ha tenido Celedonio, como a través de la palabra ha logrado eh, avanzar. Y entonces es bueno que le pregunten si tienen dudas, si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, tómenlo en consideración. A ver, preguntas, preguntas. ¿Sabe a mí qué me costó A mí me para, costó un montón hablarle a mi familia, mucho, mucho, mucho. a mí me costó porque yo no soltaba lo natural. Yo me basaba en mi mente, en mis estudios, y vuelvo y les digo, yo no entendía ni aceptaba que leyendo ese libro mi vida me iba a cambiar como me ha cambiado. Entonces yo no tenía esa credibilidad de lo que hoy yo tengo. ¿Ves? Yo lo quería hacer todo por mi fuerza. Y cuando yo luchaba por mi fuerza, el Señor decía, me aparto, pues quédate ahí, cuando estés cansado me avisas. Cuando yo clamé, entonces el Señor dijo, ahora estás cansado, ahora vengo yo, pues. Entonces, eso es lo que a veces nos crea ese conflicto de que, ay, de verdad, sí, créanlo, como le decía antes, ese libro tiene vida, ese libro habla, ese libro da un nuevo vivir. Y sabes qué es lo más importante, Celedonio, no creerse que uno es bueno, Ajá, así es, sino que uno sigue siendo un hombre pecador, pero con así la es. gracia de Dios cambia todo. La gracia inmerecida, porque Él es inmerecida, pero Él no la da. Así ¿Ves? es, eso es lo importante, o sea que cómo lograr romper ese esquema de que, ay, ahora viene el bueno, ahora viene, ay, Dios mío, el que no mata una mosca, reconocer nuestros errores, sostenerlos, Así pedir es. perdón, pero avanzar y soltar lo que ya no se puede corregir hacia atrás. ¿Ustedes creen que la mujer que fue sorprendida en adulterio que la querían apedrear? ¿Y qué Así pasó con es. ella? ¿Mm? Dios la empoderó, Dios la Entonces, empoderó. si aquella en nuestro mundo normal, lo que yo pude haber hecho es menor, ni una sombra de lo que ella hacía, y a mí me redarguyó y me perdonó y la perdonó a ella, ¿qué no puede hacer con cada uno de nosotros? Solamente tenemos que decirle, Señor, anhelo, Señor, te necesito, Señor. Enséñame, Señor,
hay que clamar, pedir, pero también hay que Así luchar. es. Pero también hay que lucharlo. Porque tú no es quedarme acostado en la cama. Yo les conversé a ustedes que al principio yo leía la Biblia en la cama. Hay que pelear, Eso. Y cuando yo pelear. me paré y empecé a caminar con la Biblia en la mano, ya no me dormía. Y yo dije, ah, es que esta palabra me pones a caminar. Esto es un dínamo. Este es un mover. Y ese es el Señor en nosotros, el Espíritu Santo. Es un mover del día a día. Y eso es lo que tenemos que Así hacer es. nosotros. No tengamos temor de ninguna clase. Dios nunca me ha dicho a mí, Celedonio, mira de dónde te saqué. Él siempre me va a decir, mira dónde te estoy llevando. Pero usted sabe qué pasa con nosotros los seres humanos. Un ejemplo vívido. Voy manejando un carro y nada más me la paso viendo por el espejo retrovisor. Y el espejo retrovisor es de este tamaño. Pero tengo un espejo enfrente, un vidrio amplio, que me da más luz que lo que estoy dejando atrás y me gusta ver para atrás siempre y no veo lo que tengo enfrente. Y sabe que lo que tenemos enfrente siempre va a ser de luz. Cuando viajamos en la noche manejando un carro y yo veo por el retrovisor atrás está oscuro, pero a pesar de que es de noche, lo que está adelante tiene luz porque las faroles del carro lo alumbran. Entonces dejemos de ver por el espejo retrovisor. Dios nunca nos va a decir, mira dónde te saqué. Dios nunca te va a decir, ah, mira, viniste a mí porque no. Él va a estar contento, va a haber fiesta en el cielo. Hey, hay que ir al Señor, hay que clamarle al Señor y entregarnos. Jesús entregó Así su es. sangre por nosotros para perdonarnos. Ya le hizo la lucha en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, ¿qué lucha Que tenemos? Cristo entre a la casa de cada uno de nosotros. Ajá, O sea, y creo que tiene que ser de una manera que realmente el mundo moderno está complicado, es una realidad. El siglo XXI es complicado. Se han perdido mucho el respeto a las cosas. Entonces, la actitud y la forma como nos comportemos es lo que va a hacer la diferencia. así es. Y sobre todo, no querer ayudar a Dios. O sea, ese razonamiento que tú tenías impedía que Dios se moviera como tenía que ser, porque tú lo querías ayudar, tú querías guardar tu razonamiento para analizarlo todo. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que Él sea tu guía, Así es. que te ayude a caminar. Uh-huh. Si estás confuso, Él te quita ese camino de confusión y te lleva a la luz que necesitas en un momento Amén, determinado. así es. Y así todo lo demás. O sea, es importantísimo entender eso, que cuando tú entraste a tu casa, entraste y eso que yo no conozco realmente quién era completamente Celedonio, pero me imagino que cuando empezaste en la conversión tuya, tuviste que tragar muchas veces aquellas cosas que habías hecho equivocamente. Y Bastante. entonces, y entonces eso es el valor de una persona que quiere cambiar realmente y ser transformado por Cristo, que reconoce sus limitaciones, pero quiere algo mejor y quiere algo positivo. Entonces, tenemos que entender eso y eso nos va a dar la oportunidad de ser mejores personas en un momento determinado. Entonces, Las cosas no viejas sé. pasaron. Y Sí, aquí pero todo. que todas las cosas viejas pasaron, hay consecuencias que solo las sana Claro, el Señor Jesús. Señor Jesús. Así es. Así es, así es. Muchas gracias. A ver, ¿alguien? La última preguntita. ¿Alguien Algo, tiene alguna algo que le pregunta? pido al Señor todos los días. Dame un corazón como el de Juan el Bautista, para menguar todos los días y que tú seas exaltado a través de mí, Señor. Yo le diría, Celedonio, dame un corazón, Señor, como Celedonio.
Amén. Acuérdate que el Ok, Señor porque no el de Juan quiere. era el de Juan, el de Celedonio era de Celedonio. Así mismo es, así mismo es. No intentes ser otro, intenta Ok, serlo tú. ok, Bueno, sí, ok. mira, así mismo es. Pues Qué mira, bien. Gloricel, que el Señor, como te digo, te pone las palabras sabias porque cuando yo estuve en el hospital, eso fue lo que yo le pedí. Dame un corazón nuevo de carne conforme a tu voluntad. Bueno, Eso fue lo entonces que me eso es lo hicieron que en ese tienes momento. que lo siga adornando, Ajá. que lo siga motivando, que lo siga, pero que sea el tuyo. Así es. Ok, Amén. ok, Así es. muy bien. Muy bien, muchas gracias, Celedonio, muchas gracias A Jesús por siempre. por supuesto, a él toda la gloria, todita la gloria. En este tiempo muy especial, octubre, donde este ministerio está celebrando su mayoría de edad, sus 18 años. Esto es, eh, no sé, esa cédula, esa identidad diferente que Él está poniendo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Con esta renovación que está haciendo, ¿para qué? Para que nosotros vayamos a conquistar la familia espiritual, la familia natural, la familia de sangre, la familia corporativa, la familia internacional que tenemos nosotros, porque todos somos una familia y nuestro Padre es el Dios Todopoderoso en Jesús, ¿verdad? Y voy a decirles aquí estos 3 puntos importantísimos que nos mencionó atinadamente Celedonio para lograr evangelizar a la familia. 1, el conocimiento de la palabra. 2, la convicción de la palabra. 3, fe en la palabra. Y los textos bíblicos utilizados por nuestro Celedonio hoy, Filipenses 4:9, Ezequiel 36:27, Segunda de Timoteo 3:16, Levíticos 27 y el 26, Santiago 4:4, Primera de Corintios 11:1, Salmo 34:14 y 15, Eclesiastés 12:14. Celedonio, por favor, la oración para culminar. Y le dejamos entonces el tema del próximo martes. A ver. Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, Señor. Gracias, 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 Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti sea toda la honra y la alabanza, Señor, por este tiempo que nos diste, Señor, en el que nos corregiste, nos redargüiste, cambiaste el agua estancada en la que pudimos haber estado, Señor. Nos has hecho pasar por fuentes de agua viva, Señor. Has acrecentado nuestras raíces, nuestra relación personal contigo, Señor. Señor, has quitado las hojas secas, Señor, y vas a hacer que venga un nuevo reverdecer, Señor, como la luz de la aurora en cada uno de nosotros, en nuestra descendencia actual, hasta la cuarta, quinta generación y renovada, Señor. Señor, yo te imploro, te ruego, te suplico, Señor, por nuestro Panamá, por cada uno de los que aquí estamos, Señor, por el mundo entero, por los que no pudieron ingresar hoy, Señor. Que, Señor, tú no quites tus ojos misericordiosos sobre nosotros. Yo te ruego, te suplico, Señor, por la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que debe estar en y sobre nosotros para que la podamos llevar iniciando en nuestra familia, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor. El haberte dado la espalda si en algún momento lo hicimos, Señor. Perdónanos, Señor. Señor, tú sabes que somos pecadores, pero que el pecado no sea nuestro diario vivir, Señor, porque eso no te agrada, Señor. Yo te ruego, Señor, por la cabeza de este ministerio a quien tú designaste, Gloricel Morales de Lorenzana, para que, Señor, tú la sigas fortaleciendo, Señor, tú la sigas bendiciendo, Señor, tú la sigas llevando, Señor, a su esposo, don Orlando, a sus hijas, a su descendencia,
y todo aquello que tú le has dado, Señor. Señor, sorpréndela como solamente tú lo sabes hacer, Señor. Señor, así como llegó la lluvia temprana, que llegue la lluvia tardía, pero no porque es tarde, sino porque es la que se necesita para que el fruto germine, crezca, brote y dé al 1000 por 1, Señor. Gracias, Señor, gracias. Porque sin ti no somos nada, Señor. Yo te ruego, te pido, te suplico, Señor, que tú sigas cambiando corazones, Señor. Que el temor ya no esté en cada uno de los que todavía no te han podido llegar y decirte, heme aquí, Señor, cambia mi vida, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias. Yo te pido por nuestros gobernantes, Señor, que su actuar, Señor, es en ignorancia, porque así vivieron ellos por lo que vieron de sus generaciones anteriores. Yo te ruego por ellos, Señor, para que tú les visites, Señor, y que en voz audible, Señor, tú les hables al corazón, Señor. No a su mente, porque su mente está confundida, Señor, pero háblele a sus corazones, Señor, para que cambie su modo de actuar, de caminar. Señor, nadie tiene la verdad absoluta, solamente tú, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias, mi Dios. Y declaramos que el Espíritu Santo llega hasta más allá donde llegan los 4 vientos, Señor. España, en Colombia, en México, en El Salvador, en Estados Unidos, Señor, en Inglaterra, España, Italia, Argentina, Señor, aquí en nuestro Panamá, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. 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 Gracias, Celedonio. Quiero anunciarles que el próximo martes 31 de octubre tendremos a nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana con la enseñanza espiritual cuando las tinieblas bloquean la luz. Inviten, quedan cordialmente invitados, un tema muy importante